¿Qué hace que una sola persona logre convertirse en una de las voces más escuchadas de toda una generación? ¿Cómo alguien puede pasar de ser un estudiante común a construir un movimiento capaz de marcar la política y la cultura de un país entero? Hoy vamos a hablar de Charlie Kirk, un personaje que cambió el modo en que la derecha en Estados Unidos conecta con los jóvenes y cuyo impacto sigue dando de qué hablar. Prepárense, porque no solo vamos a repasar su historia, sino también cómo supo utilizar medios, cómo transformó lo digital en un altavoz inmenso, cómo se compara con otros líderes políticos y qué futuro deja abierto tras su paso. Además, quiero hacerles un par de preguntas que me encantaría que respondan en los comentarios. Así que atentos. Biografía y ascenso. Charlie Kirk nació en 1993 en Arlington Heights, Illinois, en los suburbios de Chicago. No venía de una familia política ni tenía un apellido que le abriera las puertas del poder. Desde joven mostró interés en el debate público, pero no siguió el camino tradicional de estudiar en una gran universidad y luego entrar a la política. Con apenas 18 años, en 2012, fundó Turning Point USA. Su objetivo era claro: crear un movimiento que llevara ideas conservadoras a los campos universitarios, lugares donde hasta este momento predominaba el progresismo. Lo que empezó como un pequeño grupo estudiantil se transformó en una organización con presencia nacional. Conferencias, eventos, charlas. Charlie entendió que para influir había que estar presente donde los jóvenes pasaban más tiempo, en las universidades, pero también en Internet. Su capacidad de conectar con las nuevas generaciones fue sorprendente. A diferencia de otros líderes políticos que se expresaban de forma técnica, él hablaba en un lenguaje directo, sencillo y siempre buscando ejemplos que cualquiera pudiera entender. Con el paso de los años, Turning Point USA se convirtió en un gigante mediático y político. Miles de jóvenes asistían a sus eventos. Empresarios, políticos y figuras públicas comenzaron a financiar a la organización. Charlie, lógicamente, pasó de ser un activista casi desconocido a una de las voces más influyentes del conservadurismo joven en Estados Unidos. Figura mediática, estilo y estrategias. Uno de los grandes aciertos de Charlie Kirk fue entender muy temprano que el campo de acción principal estaba en los medios y en lo digital. Su podcast, The Charlie Kirk Show, fue una de las piezas centrales de su estrategia. Millones de descargas, invitados de alto perfil, noticias mezcladas con opinión y siempre con su estilo directo y provocador. Pero no se quedó ahí. Charlie utilizaba Twitter, actualmente X, YouTube, Instagram y TikTok con una habilidad envidiable. Sus mensajes eran cortos, claros y muchas veces polémicos. Eso generaba lo que todo comunicador busca: atención, debate, viralidad. Su estilo retórico era muy característico: frases rápidas, ideas contundentes y un tono que combinaba seguridad con debate. No le temía a las críticas, al contrario, parecía disfrutarlas porque sabía que lo mantenían en el centro de la conversación. Aquí quiero hacerles una primera pregunta. ¿Creen que hoy en día es más importante tener carisma frente a la cámara
o dominar las redes digitales para influir políticamente? Déjenmelo en los comentarios aquí abajo, porque me interesa muchísimo saber cómo lo ven ustedes. Comparaciones y contexto. Para entender mejor a Charlie Kirk, conviene compararlo con otros líderes jóvenes de su tiempo. Por ejemplo, Ben Shapiro. Shapiro es conocido por su rapidez mental y su estilo más académico. Charlie, en cambio, era menos técnico y más emocional. Buscaba la conexión antes que el dato. Candace Owens, otra figura del movimiento conservador, se hizo famosa por su provocación y su capacidad de generar titulares. Charlie compartía esa estrategia, pero lo hacía desde la construcción de un movimiento mucho más estructurado. Y si miramos al otro lado del espectro político, podemos pensar en Alexandra Ocasio-Cortez. Ella también es joven, algo mediática y supo usar lo digital para movilizar personas. En cierto modo, podríamos decir que Ocasio-Cortez y Charlie eran reflejos opuestos, dos caras distintas de la misma moneda de la política moderna. Lo que hacía único a Charlie era su habilidad para movilizar a los jóvenes conservadores en un entorno donde históricamente habían actuado otras fuerzas. Con Turning Point USA construyó un ecosistema, conferencias, influencers, redes sociales, medios aliados. Ya no solo era un líder, era el centro de un movimiento cultural. Y aquí les lanzo la segunda pregunta, para que me den su respuesta, por supuesto, aquí abajo en los comentarios. ¿Quién creen que tendrá un mayor legado político en el futuro? ¿Líderes como Charlie Kirk, que construyeron movimientos desde la juventud? ¿O figuras tradicionales con décadas de carrera política? Los leo. Financiamiento, libros y vida personal. Un aspecto muy interesante en la historia de Charlie Kirk es cómo financió gran parte de sus proyectos y cómo logró mantener viva la maquinaria de Turning Point USA. Una de sus fuentes más visibles fueron sus libros. Atención, si quieres ver más noticias de este tipo, recuerda suscribirte aquí abajo y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Publicamos videos todos los días. Continuemos. Charlie no solo se dedicaba a dar discursos y a aparecer en podcasts, también escribió varias obras que se convirtieron en bestsellers dentro de su público. En estos libros plasmaba sus ideas sobre la libertad individual, la importancia del capitalismo y la necesidad de que los jóvenes se involucraran en la defensa de los valores conservadores. La venta de estas publicaciones, junto con conferencias y eventos, representaba un ingreso importante, pero más allá del dinero, le permitió consolidarse como una voz intelectual dentro de su movimiento. Además de su famoso podcast The Charlie Kirk Show, también fue el autor de 3 libros muy vendidos. Uno de ellos fue The MAGA Doctrine, o la doctrina MAGA. Recuerda que hablaba de MAGA por ser el movimiento más cercano a Donald Trump, su base de apoyo, el movimiento Make America Great Again. En estos libros, Kirk planteaba sus ideas, planteaba su visión sobre todo el entorno Trump, sobre las ideas conservadoras y sobre algunos de los valores tradicionales más importantes. Por supuesto, Turning Point USA también recibía apoyo de donantes privados, empresarios y simpatizantes del conservadurismo.
El carisma de Charlie y su capacidad de mostrar resultados, audiencias jóvenes, conferencias llenas, presencia digital, lo convirtieron en alguien atractivo para quienes querían invertir en una nueva generación de liderazgo. Ahora, detrás del personaje público también había un lado más humano. Charlie Kirk siempre hablaba con orgullo de su fe y de su familia. Se casó en 2021 con Erika, una mujer también muy involucrada en el activismo y con quien compartía valores y proyectos. Además, una mujer muy relacionada con el mundo de la belleza y los medios, ya que fue electa Miss Arizona en el año 2012. En distintas entrevistas, él mencionaba que su familia era su mayor apoyo, que sus convicciones estaban profundamente ligadas a su fe cristiana. Ese aspecto espiritual y familiar era algo que transmitía a sus seguidores, reforzando así la imagen de un líder no solo político, sino también personal y moral. Y aquí hay un punto clave: el respaldo que recibía de figuras políticas de altísimo nivel. El presidente Donald Trump no solo lo reconocía públicamente, sino que en más de una ocasión destacó su labor como una pieza fundamental en la movilización de los jóvenes conservadores. En mítines, en entrevistas y en conversaciones públicas, lo presentaba como un ejemplo de liderazgo joven, alguien que entendía el espíritu de la nueva generación conservadora. Trump resaltaba su capacidad de movilizar a multitudes, su inteligencia estratégica y sobre todo su lealtad. Ese tipo de reconocimiento no se regala. En sus años de activismo, Charlie Kirk participó en convenciones republicanas y en 2024 Trump le devolvió el favor con un gran discurso en la conferencia Turning Point en Arizona. El hecho de que el propio presidente lo mencionara y lo respaldara de manera tan abierta convirtió a Charlie en un rostro familiar para millones de seguidores del movimiento MAGA. La familiaridad de Charlie Kirk con el movimiento MAGA era tan visible que al inicio de los capítulos de su podcast era increíble ver cómo se podía escuchar el audio en el que el presidente Trump elogiaba a Charlie Kirk. El joven influencer intentaba así mostrar la cercanía, el apoyo, el respaldo y la confianza que el presidente estadounidense le había otorgado. La conexión, la cercanía entre Trump y Charlie Kirk no era algo distante o ajeno para todos, ya que era también muy habitual verlo en el despacho oval mientras el presidente Trump daba algunos de sus discursos más importantes. Este mismo año lo pudimos ver en varias ocasiones. Y ese sello de aprobación era sin duda una de sus mayores fortalezas políticas y mediáticas. Donald Trump Jr., hijo del presidente de los Estados Unidos, también mostró afecto y cercanía con Charlie, compartiendo escenarios y defendiendo sus iniciativas. Ese apoyo desde la cima del movimiento conservador le dio una legitimidad enorme, lo posicionó en el centro de la conversación y multiplicó su influencia. Y era tanta la confianza que pudimos ver cómo Charlie Kirk acompañó a Donald Trump Jr. en su viaje a Groenlandia, ese viaje que el presidente Trump le ordenó a su hijo apenas llegó a la Casa Blanca. Esto habla de no solo la cercanía, sino lo altamente capacitado que Donald Trump Jr., el presidente Trump, consideraban a Charlie Kirk para incluirlo en la comitiva presidencial. Algo que habla de compartir visiones, proyección y proyecto. En pocas palabras, Charlie Kirk no solo tenía seguidores anónimos, sino también aliados poderosos
que lo consideraban un referente indispensable para el futuro del conservadurismo. Futuro e hipótesis. Ahora bien, ¿qué futuro deja el paso de Charlie Kirk? En primer lugar, un vacío enorme en el movimiento conservador juvenil. Turning Point USA fue su creación, su marca personal, su visión. La gran incógnita es, ¿quién tomará el liderazgo ahora? Podemos imaginar varios escenarios. Tal vez surja un nuevo líder que continúe su estilo. Tal vez el movimiento se fragmente y aparezcan distintas voces compitiendo. O quizás, gracias a la infraestructura ya construida, Turning Point USA logre sobrevivir y seguir creciendo como un referente en la política juvenil. Lo que está claro es que su influencia digital no se apaga. Sus discursos, sus podcasts, sus entrevistas, todo ese contenido seguirá circulando en redes, inspirando a miles de jóvenes que lo escuchaban. Más allá de las posturas políticas, la enseñanza que deja Charlie Kirk es muy clara. La importancia de ser constante, la importancia de tener un mensaje definido y repetirlo hasta que cale en la audiencia, la importancia de la familia y los buenos valores, esos que deben regir a la sociedad, y, sobre todo, la importancia de adaptarse a los formatos modernos, podcasts, redes sociales, videos cortos. Él comprendió que la política del siglo XXI ya no se juega únicamente en los parlamentos, sino en las pantallas. Querido suscriptor, recuerda darle like y compartir este video para que llegue a más personas. Continuemos. Charlie Kirk fue mucho más que un activista. Fue un estratega digital, un comunicador nato, un constructor de audiencias. Supo leer a su generación y hablarle en el idioma que entendía. El idioma de Internet, de los podcasts, de las redes sociales. Su legado no se mide solo en eventos o discursos, sino en cómo inspiró a miles de jóvenes a involucrarse en política y en cómo demostró que las nuevas plataformas digitales pueden cambiar por completo el mapa político. Los quiero dejar con esta reflexión. Estamos viviendo una era en la que los verdaderos líderes se forman primero en Internet y después saltan a la política tradicional. Lo cierto es que Charlie Kirk fue un ejemplo claro de cómo lo digital puede moldear la política y la cultura. Si llegaron hasta aquí, les agradezco muchísimo por acompañarme en este repaso. No olviden suscribirse, dejar un comentario y compartir este video para que más gente se sume a la conversación. Nos vemos en el próximo video.